egresado de la Universidad Central de Venezuela, trabajó en Intevep y en PDVSA por 3 años y medio. Se hizo la carrera en la minería de bauxita en Los Pijiguaos, Estado Bolívar, por 25 años, hasta alcanzar el cargo de gerente general de operaciones por 7 años. Jubilado desde 2011 y ahora es asesor independiente en el área geominera con experticia en coltán y bauxita, así como en el área aurífera, rocas ornamentales y no metálicas. Hoy se va a centrar en su primera exposición sobre el tema justamente de la bauxita, que además nos puede hablar de la excelente calidad de la bauxita de Los Pijiguaos, porque en un tiempo, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la CBG con Pechiné, hubo un momento que importabas bauxita y alúmina, y Sí. después eso ya fue completamente reemplazado. Tiene la palabra, Noel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿De qué se va a hablar? Bueno, de la materia prima, bauxita. Y la importancia de mi presentación es que queremos en un momento dado conversar y hablar de que Venezuela tiene bauxita. Eso es lo importante, ¿no? Y sobre ese género es que estamos nosotros enfocados, ¿no? Que sí somos capaces de generar nuestra materia prima, tenemos capacidad y ya lo van a ver en la medida de que ampliemos la presentación y sobre todo, porque a veces dice, es que la bauxita no es buena. Yo digo, no, la mejor bauxita es la que uno tiene y nosotros la tenemos. Ah, que tiene particularidades, ya lo vamos a ver, pero vamos adelante. Comenzamos. Antes que nada, yo hago una declaración porque a veces con el apuro uno utiliza elementos de la multimedia como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografías a fin de ilustrar y apoyar esta presentación, pero por supuesto estos recursos han sido tomados en la web sin menoscabo de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y divulgación del conocimiento, sin que el presentador reciba retribución económica alguna por ello. Una vez aclarado este punto, vamos directo al grano. Como primera inquietud, normalmente uno pregunta, ¿qué es esa roca llamada bauxita? Viene la incertidumbre, pero primero yo quiero definir qué es una laterita. Son nombres que a veces los geólogos utilizamos como los médicos, un poco complicados, pero espero que con la gráfica que vamos a tener ahorita se entienda y todos estemos claros de que la laterita es una roca que se forma por alteración, los geólogos la llamamos meteorización, de rocas en zonas tropicales. Es decir, en Suecia no se forma una laterita, porque de paso es lavado por las glaciaciones en que hubo hace unos millones de años atrás. ¿Y qué es una zona tropical? Antiincidencia de periodos de lluvia tipo monzónico, es decir, una fuerte lluvia, un verano y en un clima cálido habitual, con elevada presencia de óxido de hierro o aluminio junto con otros minerales como la sílice. Todavía no estamos claros, lo más seguro. Pero esta fotografía muestra, esta es la zona de la Paragua, hacia abajo, que es una vía de acceso rural construida sobre una laterita. Esto que está marcado en la elipse amarilla es lo que se puede observar, que es el típico color de una laterita, un rojo fuerte. Cuando llueve es terrible, pero eso es una laterita. Ya estamos claros entonces en el primer concepto y ahora sí vamos a lo que es la bauxita. Es la bauxita. Una laterita con altos contenidos de óxidos hidratados de aluminio que a veces más blanda que la roca que la origina, generalmente de color marrón rojizo, cuando las diversas cantidades de óxido de hierro como la hematita o la guetita, y están las diferentes formas, la guetita es un hidróxido, superan el 2% del contenido de la roca, o color blanquecino cuando predomina una fuerte lixiviación, que es lixiviación, lavado. Y entonces, esto es importante. La bauxita constituye la materia prima más importante para producir aluminio comercial. Muy importante. Hay otra forma, pero económica y rentable, la bauxita.
Entonces, me gustaría hablar sobre la bauxita de la Guayana venezolana. Hay dos coloraciones. Una primera, lamentablemente ya casi totalmente no existente, traída para producir sulfato de aluminio, típico material que se utiliza en la planta de potabilización, es blanquecina. Es una muestra de bauxita del Cerro del Chorro, en Upata, municipio de Piar, pero era de muy poca cantidad, apenas había 3 millones de toneladas. Ya está agotado ese yacimiento. Y el otro, la típica bauxita de los Pijiguaos. Esa muestra en particular le enviamos nosotros, cuando dimos nosotros, el equipo de la Historia Natural de Nueva York. Así que tenemos permanentemente una representación en un museo de gran hito histórico. Ahora, ¿por qué es blanquecina? Primero, la alúmina es excelente, o era excelente, 60%, un sílice total apenas de que no llega al 1%, y un hierro que escasamente, y sobre todo en las zonas marginales, en las zonas superficiales donde yo señalo, que llegaba al 3%. En cambio, lo que respecta a la bauxita Pijiguao, dése cuenta el color, un color así como marrón anaranjado rojizo, un 49% de alúmina, un sílice total de 9,25%. Importante, cuarzo, pero un cuarzo libre. Eso ya lo leeré un poco más adelante. ¿Qué significa eso? A veces es un problema operativo, pero todo tiene solución a nivel de ingeniería. Y por eso se creó el área 34 en Bauxilum, la vía de alúmina, que es el desarenado, importante para tratar la bauxita Pijiguao, y un hierro de 12% promedio. Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Cuántas bauxitas hay por composición mineralógica? No todas las bauxitas son iguales. Entonces, vamos a entrar en ese concepto para que estemos claros y sobre todo que no se me confundan los oyentes. Las bauxitas adquieren diferentes nombres dependiendo del número de moléculas de agua presente en su composición mineralógica y su forma cristalina. La primera, los monohidratados, es decir, una sola molécula de agua que tiene dos variantes cristalográficas, la bohemita y la diáspora. La segunda es el dihidratado, y por eso lo subrayo, porque tiene 3 moléculas de agua y se denomina gipsita. ¿Y por qué es importante la gipsita? Porque es nuestra bauxita, la bauxita de Guayana. Y en Guayana, para obtener la alúmina, en la planta de refinación de CBG, se utiliza, de Bauxilum, por supuesto, se utiliza el proceso Bayer de baja temperatura, que es el método industrial para tratar la bauxita tipo gipsita, es decir, Pijiguao y zonas circundantes tenemos dihidratado. ¿Y cómo se obtiene la alúmina? Por medio de digestión en sodas cáusticas, que es el óxido de sodio, como comentó el señor Julio César previamente. Un repaso. ¿Qué diferencia tenemos entre los recursos minerales y reservas? Normalmente uno dice las reservas. No. A nivel geológico tiene una diferenciación conceptual y esto es importante. Entonces, aquí muestro una fotografía de nuestras operaciones en Pijiguao. A la izquierda la perforación, operación fundamental para garantizar recursos. Y por supuesto, una vez garantizados los recursos, yo puedo explotar, garantizar que voy a tener suficiente cantidad con calidad. Y eso lo subrayo. Si pudiese en un momento dado señalarlo en bombillo o lo que fuese, porque no es igual decir yo produzco tanto que decir yo produzco tanto con esta calidad. Eso es importante. Recuerda que si basura entra a la planta de alúmina, basura sale. Voy ahora a hacer previo a conversar de qué es recurso, qué es reserva, los instrumentos de certificación de los recursos minerales. Hay muchos instrumentos y eso depende a lo que la empresa o la compañía decida en un momento dado. Tenemos el código australiano que nosotros lo llamamos el JORC,
tenemos el instrumento de Canadá, el famoso 43101, tenemos el instrumento americano, que está soportado por la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, pero en Venezuela, tanto Bauxilum, en un momento dado, como Ferrominera, escogimos el código JORC, porque nos pareció el más conveniente a la forma de instrumentar. ¿Qué cosas se instrumenta ese código? Porque es la pregunta. ¿Y por qué ustedes escogen un código? ¿Para qué sirve eso? Sirve para informar sobre los resultados de exploración, recursos minerales y reservas de mina. Es decir, es una forma de yo escribir que me entienda todo el mundo. ¿Por qué? Porque establece estándares mínimos, recomendaciones y normas para la presentación de los informes públicos, porque una compañía tiene un informe público para que la gente, si quiere invertir, entienda, sepa en qué va a meter sus recursos financieros y de esa forma entender que la empresa está solvente y en un momento dado puede tener la opción de ser receptor de insumos. Entonces, de esta forma, en estos informes públicos se dan los resultados de las campañas de exploración. Es algo así como en un programa de televisión, mañana estrenamos la serie tal. Bueno, la campaña de exploración me dio el siguiente resultado. Usted se mete en internet y las compañías serias, responsables, han publicitado, han hecho de información al público qué resultados han tenido tanto en la exploración, los recursos minerales encontrados y las reservas de mina. Entonces seguimos en el avance. Ahora sí vamos a caer en la discusión. ¿Qué es un recurso mineral? ¿Qué es una reserva mineral? Esto lo hablamos cuando yo estuve conversando en los recursos de hierro, pero me gusta repasarlo porque no todos estuvieron y es el elemento fundamental para entonces nosotros saber que estamos hablando en la siguiente lámina. ¿Qué es un recurso mineral? Es una concentración o ocurrencia de material de interés económico en o sobre la corteza de la tierra en forma y cantidad que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. Nadie se va a meter en la minería para perder dinero. Tiene que haber una eventual extracción económica. Tiene que retornar la inversión a los inversionistas y es por eso que existe la minería. Aunque no lo menciono aquí, las minerías con buenas prácticas. Eso más adelante se conozca. Entonces, los recursos minerales tienen se subdividen en tres clasificaciones en base al orden de confianza geológica. Esas son inferidos, indicados y medidos. No se pueden sumar estos recursos. Estos recursos tienen que ser informados en esa clase. Inferido, indicado y medido. La pregunta clara, ¿por qué? Porque cada uno de ellos tiene una confianza geológica diferente. Por ejemplo, los inferidos tienen menos cantidad de muestras que los indicados y por supuesto los medidos tienen mayor cantidad de muestras. Yo he perforado más, he tomado más muestras, tengo más análisis y puedo indicar. Por ejemplo, en inferido puedo decir que lo he hecho una malla 200 por 200 metros. En cambio, los medidos, lo más seguro que haya hecho por lo menos 25 por 25 metros. En otras palabras, siendo en matemática de la época nosotros viejas, a nivel de conjunto, son conjuntos diferentes, no pueden sumarse y deben ser informados de forma separada. Aclarado este punto, seguimos. Reserva mineral. La parte económicamente explotable de un recurso mineral. Entonces, el recurso ya lo he informado, pero en la reserva es lo que económicamente es explotable, ya sea medido o indicado. Esto incluye dilución de material y tolerancias por pérdida. Uno no puede nunca sacar todo lo que uno define como recurso, y a veces se diluye ese recurso con el estéril. Eso es lo que uno evalúa en la reserva. Eso se estudia
Eso se practica y, bueno, y hay que sacar números, como dicen. Por eso que es importante saber qué es un recurso, qué es una reserva. Definido ese punto, por supuesto, está tomado del código JRC en la edición 2012. Vamos a hablar de los recursos minerales de bauxita presentes en los Pijiguaos y sus alrededores. Ya van a saber por qué menciono alrededores. Hay una segunda inquietud, que por qué se escogió esta apartada zona de Venezuela para explorar y explotar nuestra bauxita. Bueno, sencillo, porque era el lugar de Guayana donde se verificó su existencia con la suficiente cantidad y calidad para ser explotada comercialmente y en forma rentable. La pregunta que uno se hace, ¿hay suficientes recursos? ¿Vale la pena invertir? Sí. Solo en Guayana se estiman 2.6 gigatoneladas. ¿Cuántos son 2.6 gigatoneladas? Son 2.600 millones de toneladas. Esos estudios los coordinó el suscrito, pero gracias a un equipo de estudiantes que estamos pendientes de evaluar todas las zonas adyacentes a los Pijiguaos, restaurantecistas de la UDO, y a los cuales yo agradezco mucho su apoyo a este punto. ¿Qué significa esto en un momento dado con 2.6 gigatoneladas? Que nuestro país está en el tercer lugar del ranking mundial en recursos inferidos. Si ustedes no lo sabían, ya lo pueden ya dar a conocer. Estamos por detrás únicamente de Guinea, que está en África, y Australia. Pero estamos por encima de Brasil. Brasil está en cuarto puesto. Entonces, y todavía falta mucho por detectar, falta mucho por descubrir, porque Guayana, todavía la geología no se ha terminado de escribir. Y solo en el cuadrilátero de recursos de bauxita del municipio Cedeño, porque eso está concentrado en el municipio Cedeño, a mí se me ocurrió de llamarlo cuadrilátero. Alguien puede llamarlo de cualquier forma, pero bueno, es una forma de identificar esos recursos de bauxita. ¿En dónde? En Cedeño, que son 1.780 millones de toneladas o 1.7 gigatoneladas. Eso es importante. En Cedeño, en el estado Bolívar, están concentradas las mejores lugares con recursos de bauxita con calidad lo suficientemente aceptable para que se invierta en esa zona. En este mapa, que tiene muchos años, que lo hemos variado en el transcurso del tiempo, pero para no enredar a la concurrencia, lo he llamado de esta forma, todavía no le he puesto nombre, le decimos depósito. Los grandes son mayores a 100 millones de toneladas, los pequeñitos menores a 100 millones de toneladas, las azules son ciudades. Y importante saber esta línea, que ya van a ustedes a averiguar qué significa. Bueno, a la izquierda, zonas con gran potencial. ¿Por qué? Normalmente son originarias de granitos. Esos granitos producen una buena calidad de bauxita. Y al ser una buena calidad, tenemos como primero el cuadrilátero de recursos del municipio Cedeño, que es ese famoso rectángulo que está colocado allí. ¿Y cuál es el mejor representante? El yacimiento de los Pijiguaos, que ya lo mencionó don Julio César. El segundo, de Puerto Ayacucho. ¿Y por qué lo menciono? Porque va a tener una consideración especial y ustedes van a ver por qué. El tercero está en el estado Amazonas, Cerro Gavilán. No podemos tocarlo. Ya van a saber por qué. Ya mano derecha tenemos los yacimientos de bajo potencial. ¿Por qué? Porque normalmente son originarios de rocas básicas, y esas rocas básicas tienen mucha cantidad de hierro, y el hierro, a veces tanto hierro no es bueno. Es bueno para ciudadear, es bueno para la forma de decidor y todos sus derivados, pero no es bueno para bauxita y el sector aluminio. La primera parte es Upata, que como les mencioné, esa era la muestra de bauxita blanquecina. Ese depósito está agotado. Después tenemos el Palmar, que llama la atención, pero tiene una forma de minería diferente.
¿Por qué es diferente? Porque tiene un estéril encima del yacimiento de 2 a 3 metros. Después viene propiamente la bauxita, propiamente dicho, pero es de menor calidad que la de Pijihuao. Pijihuao tiene un 49% de alúmina, el Palmar tiene un 42% de alúmina promedio. Ahí tiene elevado también sílice, entonces hay que manejarlo discretamente con operaciones mineras muy claras, que significa lamentablemente mayor costo, pero tiene una buena cantidad, y lo van a ver más adelante en otras láminas, una buena cantidad de recursos mineros. Por supuesto está la famosa meseta en Uria, Guaycas, Alto Hierro y Gran Sabana, pequeña. Una vez hecho esta presentación, que ya sabemos que en mano izquierda gran potencial, mano derecha bajo potencial, vamos a referirnos un poco más sobre el gran potencial, que es lo que realmente nos interesa. Esta gráfica para mí significa todo, porque ahí está concentrado todo el elemento conceptual que tenemos de bauxita en el municipio cedeño. He tomado este mapa originalmente del doctor Galoyanes, el resto es puras modificaciones nuestras. Y entonces, ¿qué significa el amarillo? El amarillo significa áreas potenciales de bauxita, salvo los Pijihuao, por supuesto. Los Pijihuao está aquí, en este pedacito. Al sur de Pijihuao tenemos más yacimiento, tenemos el sur de Pijihuao con mayores yacimientos, Cerro Mocho, de Puerto de Ayacucho, que ya le voy a explicar por qué está allí, y lo he diferenciado, y Cerro Gavilán. Esta línea no es tal, pero a nivel práctico lo he querido diferenciar. Al norte está Bolívar, norte es aquí arriba, al sur Estado Amazonas, y recuerden que el Estado Amazonas, por medio del decreto 269 de 1989, está prohibida cualquier clase de minería. Lamentablemente en la práctica no es así. No es así, y el internet nos trae imágenes desoladoras de destrucción de la selva. Pero el decreto 269 es claro, prohibía la minería en el Estado Amazonas. Por eso que inicialmente el equipo consideró que el este de Puerto de Ayacucho estaba fuera. Estaba fuera exactamente el Estado Bolívar, y que estaba en Amazonas, gracias a los satélites Sucre y el trabajo de nuevo en equipo a través de unos jóvenes que manejan el posicionamiento geográfico. Podemos detectar que esa zona está en el Estado Bolívar. Y por tanto, ¿qué sucede con este Deportivo Ayacucho? Puede ser ingresado al cuadrilátero. Por eso que aumenta de 1.4 a 1.7 gigatoneladas, porque ahí nada más en este Deportivo Ayacucho hay más de 300 millones de toneladas de bauxita. Hemos querido, el equipo, tomar una línea referencial, que en este caso lo hago recta para que sea entendible, pero que coincide con el cauce del río Suapure, que es el que está allí. Al norte, es decir, la parte superior de esta zona, donde dice Cerbatana Norte y Cerbatana Sur, es de otro origen. Es un origen diferente, es un granito de otra índole, que ese río Suapure, que hemos querido llamar granito, no, se ha llamado granito de Santa Rosalía. Entonces, al sur de esa línea punteada roja está la bauxita que se desarrolla sobre el granito Rapakivi del Parguasa. Rapakivi, una palabra finlandesa que significa ojos. Sí, ese granito es muy bonito. Solamente se produjo hace 1.500 millones de años, no se ha producido más. Y ese granito produce el granito de Parguasa con unas concentraciones altas de feldespato, pero es importante que al sur están buenas cantidades de volumen de bauxita de buena calidad. Y hacia el norte está la bauxita que se desarrolla sobre el granito Santa Rosalía. Y está el amigo Antonio Boronigo, que ha dedicado parte de su vida a la descripción, y a su equipo, por supuesto, a la descripción de ese granito de Santa Rosalía. Por supuesto, como yo dije, el mapa de Llanes, 1991, y está modificado por
el equipo que maneja el suscrito. Un ejemplo rápido. Una planicie que está a 600 metros, como mencionó don Julio César previamente. Usted ven que hay una especie de meseta. Esa meseta está en lo que nosotros los geólogos llamamos plató, o una superficie de planeación a 600 metros. Esto es selva. Y todo eso únicamente es Cerbatana Sur, para que ustedes vean la cantidad gigantesca de bauxita en la zona. Pero recuerden, deben ser explotadas bajo las buenas prácticas mineras. Las buenas prácticas mineras, responsables con el medio ambiente, deben ser mitigar la afectación ambiental, responsables con sus trabajadores, responsables con sus comunidades, y eso tiene una declaración de políticas de cada empresa. Y por ello que hoy día, esa declaración, esas buenas prácticas de la minería es fundamental para ser responsables con los recursos para nuestros hijos y nietos. Vamos a hablar de números. En el cuadrilátero del municipio cedeño, rocas graníticas, como he explicado, se estima que hay recursos, recuerden, no reservas, recursos medidos, 70 millones, eso corresponde a los pijiguaos. Indicado, 160 millones de toneladas, corresponden a los pijiguaos. Y los inferidos, sí, porque no han habido más estudios exploratorios, salvo elementos puntuales en Cerbatana, muy puntuales, y esos inferidos son 1.700 millones de toneladas, 1.7 gigatoneladas. Está el yacimiento del Parmar, ya hemos visto que son en la zona del lado derecho, zona de bajo potencial, hay que hacer ingeniería, hay que hacer minería, propiamente dicho, hay que hacer una selección muy clara, y ahí se ha estimado muy conservadoramente 475 millones de toneladas. Cerro Gavilán, Estado Amazonas, en granítico se ha estimado 360 millones, pero como he mencionado, está en el Amazonas, el decreto 269 impide la minería, o por lo menos formalmente. Y en definitiva, en Guayana tenemos 2.620 millones de toneladas en recursos inferidos, o lo que podíamos hacer 2.6 gigas, recursos indicados 160 que responden a los pijiguaos y 70 billones de toneladas que corresponden a los pijiguaos. Entonces, hay recursos suficientes. Le recomiendo a Bauxilum que reactive las campañas de prospección, exploración de bauxita, porque 70 millones es un número muy bajo para una alta producción. Si usted quiere elevar la capacidad instalada de Bauxilum Pijiguao es 6 millones de toneladas. 6 millones de toneladas y con 70 millones de recursos medidos apenas son 12 años, si no me equivoco, un poquito más de 12 años. Es decir, los recursos medidos es la cuenta de ahorro que permite a la empresa garantizar una futura producción en calidad y en cantidad. Bueno, ¿dónde queda la mina de bauxita de los Pijiguaos? En el centro, en el ombligo de Venezuela. Creo que con esa gráfica es suficiente para estimar dónde estamos. 500 kilómetros al sur de Caracas, 520 al este de Ciudad Guayana. Está en el centro. Y por tanto, no es una zona de fácil acceso. Las carreteras terribles. Pero las minas no están, es muy raro que estén cerca, y las geologías cuando hay que trabajar es muy difícil, y siempre estamos en zonas apartadas, lamentablemente amenazados de paludismos y otras enfermedades tropicales, que si me pongo a enumerar a ustedes se impresionan, pero no los asusto. Hay que hacer minería, hay que hacer prospección, porque Venezuela así lo requiere. Recordando algunos conceptos mineros de Pijiguaos, quiero hablar un poquito de ellos en una forma breve. Es una operación muy sencilla a cielo abierto o open pit, como dijo don Julio. La capa vegetal es apenas 50 centímetros y inmediatamente abajo está la bauxita. Es una extracción que no se emplea en explosivos, solo se utilizan palas hidráulicas o cargadores frontales apoyados por tractores
para empujar el material. El acarreo es con camiones de 100 toneladas, o por lo menos lo era, porque hay un proyecto ya en funcionamiento de un ferrocarril en la mina. No lo voy a comentar, pero caramba, no es sencillo. Se utiliza el método de explotación por tiras o stripping mine, porque es solamente el espesor del material. Como ven, 7.6 metros de espesor promedio. Hay un proyecto de extracción de bauxita de alto cuarzo. Ese proyecto se ejecutó en la primera parte del siglo XXI, en la primera década, pero por mi jubilación quedó huérfano y creo que sigue huérfano. Es un yacimiento tipo meseta, plató, como yo les observé, con capas horizontales a subhorizontales, generalmente continuas y cercanas a la superficie. Es una producción muy sencilla a nivel operativo, pero que debe tener un control excesivamente fuerte para la calidad. Y para eso nosotros creamos una forma muy clara de llevar el control de la calidad, que es parte de nuestro conocimiento, know-how, pero que en la academia lo he expuesto en la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Se ha colocado allí como un trabajo de incorporación, donde se describe todo el proceso productivo de la mina de bauxita de Los Pijiguaos. Ahí está todo. Ahí he descargado todos los secretos en un momento dado de cómo se hacen las operaciones. Lo pueden encontrar en trabajo de incorporación para los miembros correspondientes. Dicha la propaganda, seguimos. He tratado de traer un collage muy sencillito de Pijiguaos. A mano izquierda las palas frontales, equipo esencial para la extracción. Aquí en la parte media superior la perforación. Laboratorio. Mina sin laboratorio no funciona adecuadamente. La correa de bajada, premio de ingeniería en el año 92, baja de 680 metros a 80 metros sobre la sabana a través de una correa de 4.2 kilómetros. Eso es una maravilla de ingeniería. Nuestras correas, los patios de almacenamiento y homogeneización de piedra cerro, la volcadora de vagones en el Joval y, por supuesto, la etapa final, que es la carga de gabarra. La capacidad instalada de Pijiguao es 6 millones de toneladas, que fue alcanzada en el 2006 con 98.8% de la capacidad instalada. Lamentablemente, en el 2021 fue apenas el 7.2% de la capacidad instalada. No más comentarios. Ese es un apilador. Los patios tienen capacidad, cada pila, de 200 toneladas. 4 filas, para hacer más sencilla la explicación, donde esos equipos, esos apiladores gigantes. Y, ¿qué digo? Sí se puede recuperar. Recuperemos la capacidad productiva de Guayana, porque hay materia prima, hay capacidad de... Y, por supuesto, gracias por su atención. Mis coordenadas de contacto. Si hay una pregunta, mi Twitter, por favor. Y no puedo dejar pasar algo muy importante que será la semana que viene. Nuestro 29 de septiembre, nuestra propuesta para el Día del Geólogo Venezolano. Es una propuesta clara y ferviente para que cada geólogo venezolano tenga su día para celebrar. Y coincide con la creación de geología en Caracas en el año 1937. Este viernes de la semana que viene cumple 85 años de su fundación. Muy amable, gracias y espero que me haya hecho entender. Muchas gracias, Noel. Excelente exposición y me parece que el hecho que tú hayas manifestado que somos el tercer productor mundial de bauxita, preguntaría en qué lugar nos podríamos colocar como productor de alúmina y al final de la cadena como productor de aluminio en una forma rentable. Esa es una preocupación porque
ese es uno de los factores, independientemente del petróleo y del gas, es uno de los factores importantes de la recuperación económica futura del país en la medida que sea rentable esa empresa integrada y hasta cuánto podría llegar en los planes. Me imagino que tú conoces los planes que hubo y que no se han cumplido. Y lo que me llamó también la atención, que lo dijo cuando habló Julio César, es que hubo hasta el principio del gobierno de Chávez, hubo continuidad mientras existía la CBG, mientras existía Edelca. Después es que vino la debacle y nos llevamos a esa escena horrible como es la de vender como chatarra una de las plantas de aluminio que teníamos. Y Benalum no es que esté muchísimo mejor, está menos mala, pero también tiene problemas. Entonces, entonces yo te quisiera preguntar eso, ¿cómo podríamos estar, cómo podríamos colocarnos nosotros como un país activo, Julio César, productor de aluminio, que es el final de la cadena, en el mercado mundial de ese importante producto? No sé si quieres contestar tú, Julio César, o tú, Noel. Bueno, yo estoy dispuesto. Sí. Dale, pues, entrale, que está en tu tema de visión global, ¿no? Yo quería primero que todo decir que la situación actual de las empresas básicas del aluminio obedece a un número considerable de variables. No es solo las variables endógenas, sino también hay variables que son exógenas a su cadena de valor. Por este motivo, la recuperación del sector descansa no solo en lo que se puede hacer con las instalaciones existentes, sino también con el potencial control que podamos tener sobre las variables que más afectan y que hacen más compleja la tarea de su recuperación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos levantar este sector de nuevo, tendríamos que poder proyectar el comportamiento de varias variables que son totalmente externas, como el mercado del aluminio y sus subproductos, la oferta tecnológica que existe hoy día, las fuentes internas y también internacionales de financiamiento, la oferta de personal calificado que existe, la disponibilidad y confiabilidad de los servicios industriales, fundamentalmente electricidad y gas, la oferta de materias primas e insumos de calidad, no solo bauxita, hay también muy importante soda cáustica, ácido clorhídrico, coque petrolero y varias otras materias primas que son indispensables para el aluminio. Y por último, pero más importante tal vez que todas, las políticas y prácticas del Estado venezolano. Yo soy optimista, sin embargo, con relación a la potencial recuperación de todas las industrias básicas del sector aluminio. Y esto se debe a que la metodología para lograrlo es relativamente sencilla. Ofrece riesgos controlables y es muy flexible, siempre que se planifique apropiadamente y se involucre en su en cada. Se te fue el audio, Julio César. Creo que fue la conexión, don Emilio. Sí. Bueno, yo creo que la explicación que estaba dando Julio César está bastante clara. Evidentemente está diciendo, uno, que son evidentemente el ordenamiento jurídico, la confiabilidad para hacer las inversiones es esencial. Pero la pregunta que yo quería hacer, puedes contestar tú, Noel, es ¿en qué medida se puede considerar que las condiciones objetivas que existen en Venezuela, en el mundo general del aluminio, son, si se tienen las condiciones básicas del punto de vista jurídico, del punto de vista confiable, todavía podemos ser competitivos? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Es como habíamos conversado una vez tú y yo, hace falta producción en volumen, pero para la minería siempre tiene un ambiente negativo, es un ambiente a veces
quizás aumentado por las películas que hemos visto en la televisión, donde siempre el minero es el malo. No, la minería está presente en todas partes de nuestra vida. El que no quiera ser parte de la minería, no tengo un carro, por ejemplo. Yo, la silla donde estoy ahorita, la computadora donde estamos conversando, siempre es producto de una minería. Ahora, miren la minería responsable. Es importante, la minería responsable que tenga, por supuesto, elementos de política, eso depende de cada compañía, y regulada por el Estado. El Estado regulador, no inversor, sino yo siempre he creído en la participación privada de la minería, que pague impuestos, tiene obligaciones y deberes y derechos, derecho de explotar una mina, pero bajo la responsabilidad social, el ambiente, el minimizar el impacto ambiental, tener políticas claras a nivel de minería, y en este caso sería lo que siempre he llamado las buenas prácticas mineras, y eso lo define cada empresa. Hay un código de buenas prácticas mineras. Yo debo ser responsable con mis trabajadores, debo ser responsable con mi comunidad, no debo contaminarlo. En esta semana tenemos 15 días que tenemos una invasión de alúmina, lamentablemente, en Puerto Ordaz. Mi carro es testigo de esa alúmina que me cayó encima cuando cambió el viento, producto de este tifón, de esta huracán que nos cayó encima, del Fiona. Y, oye, eso es responsabilidad social. O sea, tú no puedes disparar alúmina al ambiente. Yo soy asmático, yo soy post-COVID. Inmediatamente tuve tos. Hubo gente peor que yo. Y eso no es justo. Entonces, ahí debe ser buenas prácticas mineras. Aproveché este medio para denunciar ese punto. No puede ser